Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean una vez más a su programa Economía de Opción. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida, Mauricio Juárez, su amigo y servidor. A nombre de los que hacemos este programa, el día de hoy queremos agradecer en principio a toda la audiencia que nos hace favor de seguirnos a través de los diferentes canales, en principio en el canal 24.1 de TV UAC en televisión abierta, También estamos en el canal 24 de Total Play y Axtel y en el canal 124 de Megacable. De la misma forma, en el 14 de Easy, y estamos a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero de la misma forma agradecer a nuestro equipo que nos hace favor de acompañarnos cada semana y que son los que hacen realidad esta oportunidad de estar para nosotros frente a ustedes en su monitor. Tenemos a nuestro equipo de producción, a Juan Pablo Rodríguez, que es el encargado de audio, a Denise Sánchez en BTR, a Viridiana Espinosa en el switcher, Paco Morgado, floor manager, a la maestra Yalul Cruz, que es una pieza fundamental dentro del desarrollo de TV UAC. Muchísimas gracias, maestra. Y de la misma forma nos falta a nuestra productora Edith Segura. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por el trabajo que nos ofrecen y que nos brindan en favor de nuestra audiencia. Estamos en un mes, pues pudiéramos llamarlo interesante o pudiéramos determinarlo como crítico, dado que es un mes esperado por muchos de los trabajadores en nuestro país. Estamos precisamente en la determinación y en la entrega de la participación de las utilidades por parte de los trabajadores o hacia los trabajadores en razón de las ganancias que generan los establecimientos para los cuales trabajan. Y con esta intención queremos compartir este tema tan interesante y que también conozcamos qué es, cómo se maneja, quiénes lo van a recibir, por qué conceptos, cuáles son las cuantías máximas, cuáles son las consideraciones que se deben de tomar en cuenta para poder establecer una determinación de estos importes. Y pues qué mejor que tener un gran invitado y una persona que se dedica de manera muy especial y muy particular a todo lo que tenga que ver con seguridad social, una persona que ha estado con nosotros en varios programas y que de la misma forma le agradecemos una vez más estar por aquí con nosotros. Él es el maestro Omar Luébano. Muchísimas gracias, Omar. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes y bienvenido seas una vez más a tu casa. Muchas gracias, estimado amigo Mau, por la invitación nuevamente a tu programa Economía de Opción. Como siempre, un gusto estar aquí presente y agradeciendo nuevamente la invitación y pues bueno, sobre todo con este tema tan importante y de gran relevancia para este mes de mayo, claro, y junio, ¿no? Sí. Personas morales, personas físicas y sobre todo un tema tan especial, delicado, que interviene en varias leyes, tanto en materia de seguridad social, como lo mencionabas, partiendo un poquito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahí parte, pues bueno, algunos le llaman prestación, yo no le llamo prestación, pero bueno, ahorita platicaremos un poquito del tema, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y por ahí también estaremos hablando un poquito de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Que es donde parte la base del cálculo. Claro, y bien haces la referencia y el acote principal, ¿no? ¿Desde dónde viene precisamente esta oportunidad y este beneficio para el trabajador? Pues desde la misma Constitución Política, ¿no? Dentro de esta misma oportunidad que tienes, que nos dice la misma Constitución, te voy a dar la oportunidad, en principio, de que generes negocios, de que generes una empresa, de que generes fuentes de trabajo. Y por algunas cuestiones que veíamos en la historia de la seguridad social en nuestro país, decíamos, bueno, pues es la oportunidad en la cual el trabajador se puede apegar y se puede acoger un poquito a esas ganancias, porque normalmente decían, pues es que la ganancia real es del dueño, porque él es el que invierte y él es el que arriesga el dinero. Sí, en efecto sí, pero esa ganancia como tal se sustenta precisamente en el esfuerzo y en la aportación del trabajador, y que si el trabajador lo que está haciendo es poniendo en una subordinación y en el beneficio del patrón ese tiempo, ese trabajo, esa actividad, pues en retroalimentación o en manera de compensar al trabajador, es que se le dice, bueno, tienes una participación. Para esto ahora sí vamos a empezar de lleno, ¿verdad? Perfecto. Pues ¿Qué tendríamos que considerar o entender como esa participación de los trabajadores en las utilidades? ¿Qué es el PTU? Ok. La PTU, pues bueno, nace a partir de 1963, nace por ahí en el artículo 123, fracción novena, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Y pues bueno, ahí nace la repartición, el derecho a la repartición de las utilidades a los trabajadores. Nace por ahí empezando, si no mal recuerdo, con un 20%, y luego se va con 8%, y luego viene un 10%. Y a partir, si no mal recuerdo, del 2020 está este 10%, tomando en consideración ciertos límites, ¿no? Que surgen a partir de 2021, ciertas reformas con esta llamada terminación del outsourcing, ¿no? Pero bueno, vamos más adelante a platicar de ese tema, ¿no? Que en teoría no se tendría por qué llamar así, ¿no? El outsourcing tendría que, si se llevara de manera correcta, no se tendría que haber llamado de esa manera, ¿no? Claro. Este artículo 123 tiene, pues bueno, varias fracciones. En un principio nace por ahí la Comisión Nacional, que es la encargada de estar revisando continuamente este porcentaje del 10% que en un principio hoy en día está. Comúnmente, pues bueno, también menciona por ahí el inciso B, que es parte de su labor de esta Comisión Nacional. Está revisando por medio del comportamiento de la economía si este 10% es vasto o se tiene que estar bajando, subiendo. De igual manera, el mismo artículo 123 menciona ciertas empresas que estarán inhabilitadas, o bueno, que no tienen la obligación de estar repartiendo, perdón la palabra correcta, esta PTU, como son las empresas de nueva creación, que por ahí traemos ciertos ejemplos. Por ahí me llegaba un cliente de repente que me decía, mi empresa de nueva creación, yo en teoría se dio de alta en diciembre de 2023, ¿no? Entonces, se supone que empiezas a tener la obligación de repartir PTU después del primer año, ¿no? No tienes la obligación después de que pase el primer año porque eres de nueva creación, ¿no? Entonces me decía, se supone que ahorita que termina el 2024 ya tendría la obligación de estar yo repartiendo PTU, aunque sea nada más tantitos días de diciembre de 2023, ya sería todo el año. Y pues bueno, por ahí el boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, que por ahí se acaba de emitir, menciona que partes del inicio de la operación desde la alta de Hacienda, ¿no? Y de ahí partes de que en su momento pues ya se tendría que extender la obligación de estar repartiendo PTU si este año se tuvieron por ahí utilidades, ¿no? Claro, y bien refieres esto, viene en razón de ciertos planteamientos que se han ido adecuando en el transcurso del tiempo, porque por historia normalmente te decía, pues mientras tengas una ganancia y una utilidad, la tienes que repartir, ¿no? Entonces, pero han venido ahora de alguna forma oportunidades de mejora para el patrón, porque decía el patrón, bueno, es que pues recientemente en el último sexenio tuvimos varios incrementos al tema del salario mínimo, y eso le impactaba no nada más en el salario, sino también en todo lo que era prestaciones, seguridad social y demás. Entonces, y si a eso le aunabas también que tenía una participación de ese gasto que realizaba, esa inversión que realizaba el patrón por todos esos conceptos, también en materia de la ley del impuesto sobre la renta hay una participación que te dice que es no deducible, y entonces dice, bueno, o sea, pago y no lo puedo deducir. Claro. Y ahora en el tema del PTU decía, bueno, pues ahora ayúdenme, porque si le estoy mermando a mi ganancia real de lo que yo estoy arriesgando y lo que yo estoy generando a través de este proyecto o de este negocio, pues ayúdame también para que pues no se vea tan exorbitante. Y veíamos grandes ejemplos, sobre todo aquí en nuestra entidad en Querétaro, de empresas en donde decían prácticamente lo que les pagaron de las utilidades era lo de 3-4 meses de un ingreso normal. Entonces, imagínate la cantidad de ingresos que estaba generando el patrón, ¿no? Y decía, y no hay problema, los pago porque al final de cuentas pues es lo que corresponde. Y bajo ese mismo criterio es que entra esta protección o esta medida de apoyo ahora al patrón. Sí lo vamos a pagar, pero le vamos a empezar a poner ciertos tabuladores para que precisamente tú como patrón, ¿qué esperanza o qué esperamos como autoridad? Pues no que te lo gastes tú, ¿no? Pero que ya se lo vas a trabajar, pero gástatelo. No, y reinviértelo. Claro. Mételo en otra oportunidad de hacer más líneas de producción, a lo mejor más oportunidades de fuentes laborales o mayores prestaciones en materia de capacitación, actualización, que es en lo que en realidad vemos que se sustenta la partida de una generación de una mayor utilidad a la que venías manejando de manera anterior, ¿no? Entonces,
Bajo esa misma idea, pues sí entendemos, o sí es oportuno en beneficio del patrón, lo podemos decir un poco así, porque trae un contexto y un fondo también un poquito, un tanto más severo, un tanto más complicado para la determinación de los pagos de impuestos. A final de cuentas, más adelante también cuando hablemos de esta situación en el impacto que se genera para el tema del impuesto sobre la renta, el pago del PTU también se tiene una participación, o sí tiene que ser considerado dentro del cálculo del impuesto que se va a generar para el pago de impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cómo entenderíamos nosotros ahora, estimado Omar, la mecánica o el concepto básico de cómo se tiene que realizar la idea de la determinación o el cálculo del PTU? Ok, perfecto. Continuando un poquito con este artículo 123, si no recuerdo la fracción DE, por ahí te dice que la base que en su momento se va a utilizar para este cálculo va a ser la misma base gravable que se utiliza para el impuesto sobre la renta, ¿no? Tomando en consideración para PTU lo que ahorita mencionabas, ¿no? Restándole la famosa de lo del 28 de la fracción 30, referente a los ingresos exentos no deducibles de la famosa proporción 53-47 de nómina, y básicamente a este importe, pues bueno, le vamos a deducir ingresos acumulables menos estos importes, menos las deducciones autorizadas, y pues bueno, lo vamos a multiplicar por el 10%, ya nos va a dar la base de lo que es la PTU, ¿no? Tomando en consideración esta base, pues bueno, vamos a tener dos partes, 50% y 50%, ¿no? 50% en base lo vamos a dividir, lo vamos a repartir, en base a los días trabajados en todo el año por parte del trabajador, y el otro 50% lo vamos a estar enfocando al salario diario que en su momento tiene el trabajador, ¿no? Y aquí vienen ciertas preguntas, ¿no? Por ahí nos decían, no se va a repartir las utilidades a administradores, a gerentes y a primer nivel, ¿no? Y teníamos las dudas, ¿cómo que los administradores no? ¿No? Y ahí entramos al tema de aguas. Mientras haya subordinación, pues bueno, eres candidato a recibir la PTU, ¿no? Quiere decir que mientras tú tengas, pues bueno, un jefe dentro de tu empresa, tienes derecho a recibir PTU. ¿Cuándo no? Pues bueno, la importancia de tener un organigrama adecuado, cuando el gerente ya está directamente ya con los consejeros, que sería la única persona que no tendría derecho a recibir PTU. Y por ahí estaremos hablando del primer tope, ¿no? En el cual, si nos vamos a este 50% que estamos dividiendo en base al salario, al sueldo, hablando de sueldo, que ahorita vamos a estar explicando un poquito, que habla del salario o el sueldo diario, sin estar considerando nada de prestaciones, simplemente habla del salario diario. Percepciones, ni horas extras, ni nada, puro salario diario. Y te habla del primer tope que habla por ahí la ley, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, en el cual nos vamos a estar yendo, si estamos teniendo empresas con trabajadores sindicalizados, nos vamos a ir al trabajador sindicalizado de mayor rango en el tabulador de nómina, y a este salario le vamos a estar incrementando el 20%, y es al que vamos a estar adecuando a todos los trabajadores de confianza, que en este caso pues entraremos ya en administradores que, como acabamos de mencionar, tienen una subordinación, ¿no? Es decir, sí tienen derecho a recibir una PTU, pero bajo ciertos topes que acabamos de mencionar, tomando en consideración este 20% del trabajador sindicalizado. Y luego me preguntan, ¿qué pasa si en mi empresa no tengo sindicato, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que conocer de repente ciertas organigramas para identificar, pues, cuál sería el puesto que más se arraiga directamente a estos puestos que pudieran ser sindicalizados, ¿no? A lo mejor un almacenista, este tipo de cuestiones, para estarlo direccionando básicamente a este salario, incrementarle el 20% y estarlo adecuando, pues bueno, a los demás personas, trabajadores de confianza, pues para identificar, ¿no? Pero es estarlo documentando correctamente, tener las bases necesarias para, en caso de revisión de las autoridades, pues bueno, tener el fundamento de que
pues bueno, sea comparable con, ahora sí, con un trabajador sindicalizado y que de repente, pues no estemos ahí aprovechando y que veamos unos topezotes y que haya una disparabilidad que se esté aprovechando por ahí, pues bueno, ciertos trabajadores que se les esté llevando un mayor importe por parte de la PTU, ¿no? Este sería, pues básicamente el primer tope de este 50% en materia de salarios. Y en materia de días trabajados, pues bueno, por ahí tenemos varias cuestiones referente a qué disminuye y qué no disminuye los días. Las faltas injustificadas, pues bueno, va a estar disminuyendo estos días del 50% que le corresponde a los días laborados en el año. Y por ahí dos temas importantes. Para las personas que en su momento tienen incapacidad por enfermedad y maternidad por parte del Seguro Social, se consideran trabajadores activos. Ojo, si a lo mejor la persona entró a chambear en septiembre y se va de incapacidad octubre, noviembre, diciembre, ¿tiene derecho a PTU? Sí. ¿No? Aunque se vaya 3 meses, aunque no haya estado nunca en la empresa, pues tiene derecho porque así lo establece la propia regulación, ¿no? Y también establece también que se considera persona activa las personas que tienen incapacidad temporal por riesgo de trabajo. Solamente habla por riesgo de trabajo, incapacidad temporal. No habla más de incapacidad parcial, no habla más, ¿no? Ni de enfermedad y maternidad. Si tenemos trabajadores por incapacidad de enfermedad, lo correcto sería descontarle estos días para cálculos de PTU, ya que la legislación solamente te menciona incapacidad temporal por riesgo de trabajo y incapacidad por enfermedad y maternidad, ¿no? Que son cuestiones para considerar en los aspectos de días de descuento, ¿no? Fíjate que esto sí es muy interesante, estimado Omar, porque normalmente el trabajador se queda con esa duda, ¿no? Con esa incertidumbre. Oye, pero ¿por qué a mí sí me estás descontando? Porque me aventé la Semana Santa y no vine, no me diste vacaciones, pero no vine. Pero mi compañera estuvo todo su periodo de incapacidad por tema de maternidad. Pues sí, pero es que el contexto es completamente diferente, ¿no? Claro. Y como tú lo dijiste, en una situación de prevención en materia de salud real para el trabajador, en el caso de la mujer, pues está completamente más que validado esa situación y se le da, y en el caso de aquel trabajador que tiene también una incapacidad, pero por una situación de riesgo de trabajo, pues entra en el mismo concepto, ¿no? Pero ya si era porque me iba a tomar días de descanso, pues sí, te los puedes tomar, ¿no? Y ya tuviste la suerte que no te corrieran por no cumplir con tu contrato laboral, pero sin embargo sí se disminuyen y entonces la base por ese concepto ya no va a ser la misma que tengan los demás. También otro tema que manejaste, amigo, ahorita, el de los excluidos, para quienes no tienen el derecho al beneficio del reparto de utilidades. Normalmente también los trabajadores, cuando está en la colectividad y dicen, bueno, vamos a hacer, ya me entregaron la declaración, ya me entregaron los papeles de trabajo y ya vamos a formar nuestra comisión revisora de la declaración para poder establecer ahora sí los criterios y los montos para poder hacer el pago o el reparto de las utilidades. Oye, pero yo no quiero que esté el gerente y que no esté el director. Ay, caray, ¿y por qué no quieres que esté? Pues porque aquí dice en la ley que los que son directivos, administradores y gerentes, sí, pero que sean los dueños, pero estos son subordinados y tienen la misma condición, claro, que tienes tú como trabajador. ¿Por qué? Porque él también recibe un sueldo, él también tiene una prestación de seguridad social, él también paga los impuestos y bajo ese mismo criterio no está en esa inclusión de los que puedan ser excluidos. ¿Y a quién sí está definido y dirigido completamente a los excluidos? Pues a los dueños, ¿no? Y que no está mal que el dueño sea el director de la empresa, pero también tienes que buscar los mecanismos jurídicos, sobre todo, adecuados para que esa autoempleo que estás generando, porque es válido y es real. Oye, pero entonces, si me estoy generando mi propia empresa, yo la estoy gestionando, yo le puse el dinero, yo estoy arriesgando el capital, yo estoy poniendo la actividad de trabajo como tal y tengo el know-how de todo lo que está desarrollando, pues ¿cómo no me voy a dar trabajo, no? Si lo hice porque no tenía trabajo allá afuera y me vine a emplear. Bueno, entonces hay que buscar los mecanismos idóneos desde el punto de vista jurídico para que entre en esa consideración y que el día de mañana no pueda ser sujeto de alguna manifestación o algún desconocimiento por parte de la autoridad de seguridad social. ¿Estamos de acuerdo o no? Exactamente. Y entonces con esa misma idea, ahora sí,
pues sí forma parte de este planteamiento porque también es subordinado, porque también tiene un horario, porque también tiene objetivos que cumplir, porque también tiene todo lo mismo que hacen los demás trabajadores. Entonces también hay que tener conocimiento real y, como tú decías, pues desde el organigrama. ¿Y cómo está ese organigrama? ¿Cómo se estructura? Pues con el director, el gerente, el subgerente, el jefe de área, los trabajadores, etcétera, etcétera. Y toda la plantilla tienen estas consideraciones. Recordemos que en el caso de la participación de las utilidades para los trabajadores es precisamente una oportunidad de hacer equitativo ese ingreso, esa utilidad. Y aquí ya no hay de que el gerente gana más o que el que está encargado, no sé, de mantenimiento gana menos, no, porque la forma en cómo se hace la determinación, pues tiene que ver y obedecer, como tú bien nos decías, pues a los días trabajados en principio y en otra consideración en cuanto a los ingresos, pero los ingresos van a estar ajustados para que precisamente ese que está como director no se lleve la mayor cantidad del reparto, ¿sí o no? Exactamente. Y bueno, ahora, hay un punto que es importante, Omar, y ahorita que estaba platicando de que cuando se constituyen o se generan ya las mesas de trabajo por parte de los trabajadores que van a hacer esa solicitud al patrón para que les pongan a su disposición la información fiscal y financiera que sea necesaria para poder determinar o hacer esta determinación del PTU. ¿Qué tipo de información o a qué información tiene derecho esta comisión? Porque en muchas ocasiones encontrábamos por ahí algunos patrones, pues no malos, pero decían, dale lo justo, no dale lo necesario, tu declaración. ¿Qué es lo que tengo que ver? Nada más el rubro del PTU. Pero no quiere decir que sea limitativo bajo ese espectro, ¿no? O sea, la comisión también tiene oportunidades de indagar. ¿Cómo determinaste los ingresos? ¿Cómo determinaste los egresos? ¿En qué consideraciones? El pago de lo que decíamos de lo deducible y lo no deducible de la nómina. Entonces, a tu criterio, Omar, ¿cuál es la calidad o el tipo de información que tiene que estar al alcance de la comisión revisora para poder determinar el PTU? Ok. Yo creo que ahí también agregaríamos, estimado Mau, muchas comisiones piden lo que son las nóminas, piden lo que son las listas de raya, inclusive por ahí recuerden que el hecho de que nosotros hayamos trabajado en una empresa y ya no estemos, no quiere decir que no tengamos derecho a este pago de utilidades porque formamos parte de... con el hecho de haber trabajado, si fuimos eventuales en más de 60 días, tenemos derecho a recibir el importe correspondiente a esta reparto de utilidades y tenemos inclusive hasta un año posterior a que se hayan vencido por ahí, si para personas morales, que eso es también un tema, ¿no? Es que Seguro Social es diferente de repente, por ahí tenemos la cuestión de decir, pues bueno, personas morales vence el 30 de mayo y personas físicas con actividad empresarial el 20 de junio, ¿no? Y de repente me han llegado revisiones por ahí de Seguridad Social donde dice, si la presentaste la declaración anual el 15 de mayo, de ahí empiezan a correr los 60 días. Espérate, pues es que es hasta el 30, ¿no? Sí. Y luego, no, pues es que ya, si no, que ahorita vamos a tocar posteriormente un criterio por ahí que sale en julio 2023 referente a, pues como ya está fuera de tiempo, ya no es PTU, ya es bono. Sí. ¿No? Entonces, espérate, pues es que es hasta el 29, ¿no? Pues es que es a la fecha de mi obligación, pues por querer antes, pues no, es que si la presentaste de aquí es para allá. Entonces, es todo un tema ahí, de repente ya cada revisión medio extraña, y criterios especiales que ya no sabes si es del SAT o es de acá, entonces tienen de repente los amigos diferentes criterios, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ciertas circunstancias que estar cuidando referente a este tipo de plazos, ¿no? De cuándo llega este tipo de vencimientos. Bueno, y de ahí partimos, pues bueno, también de ver estas personas que estamos incluyendo dentro del cálculo, a quien estamos considerando, perdón, de las personas de años anteriores, para determinar, pues bueno, básicamente este tipo de situaciones, ¿no? Y con eso, pues bueno, también estar monitoreando este tope número 2. Veíamos el tope número 1 referente al 20%, que en su momento veíamos del trabajador, y el tope número 2 que viene con esta reforma laboral en el 2021 donde menciona que
pues ningún trabajador podrá recibir PTU por más de 3 meses o por más o mayor a el promedio de los últimos 3 años, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un comparativo primero de cuánto fue irnos para atrás, el promedio de PTU recibido los últimos 3 años, y luego compararlo con el de los 3 meses y contra lo que recibió, y bueno, y es todo un cálculo, ¿no? Toda una metodología que en su momento tenemos que estar ahí calculando, y pues bueno, todo esto embona para una revisión, ¿no? Claro. Y no quiere decir que el hecho de que nosotros presentemos una declaración en pérdida ya no haya revisión. ¿No? Porque de todos modos, pues tenemos que entregar los papeles que en su momento estamos mencionando, desde nómina, lista de raya, todo lo que nos sirvió para presentar la declaración anual, ¿no? Porque inclusive ya a lo mejor estaremos viendo posteriormente en el programa referente a, pues que la PTU, pues no es una deducción, pero sí disminuye los ingresos, ¿no? Y a partir de mayo, pues bueno, estamos disminuyendo dentro de los pagos provisionales, ¿no? Exacto. Y luego es todo un tema cuando viene el trabajador del año pasado y nos viene a cobrar en junio. Ajá. Y eso ya está al anual, Sí. y es todo un tema, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Sí, y fíjate que ahorita nos estás compartiendo un planteamiento en donde sí encontramos que cada vez las comisiones que se forman por parte de los trabajadores para poder hacer ese análisis, este procedimiento en la determinación del PTU, cada vez están un poquito más, tienen más experiencia, sí, conocen más del tema. Entonces, quiere decir que se ha involucrado el trabajador realmente con un esquema que por tradición siempre era, pues es que me dijo el patrón que me toca. Y eso me da, y en muchas ocasiones veíamos también comisiones, pues a mí nada más me dijeron que le firmara. ¿Y qué viste o qué decía? Pues no sé, nada más decía números, pero no los entiendo, ¿no? Pero el día de hoy vemos que normalmente las comisiones, los trabajadores se están formando por personas que ya traen experiencia y que han participado en diferentes años. Y una de esas oportunidades que tú nos acabas de referir, la solicitud de lo básico, ¿no? El tema de las nóminas, ¿no? Y los timbres, pero ahora también le ayudan en el trabajo a las entidades de fiscalización. Porque dicen, a ver, en el seguro me dice tanto, ¿y por qué traigo en nóminas tanto? Entonces, desde ahí vamos a empezar. ¿Por qué no me cuadra, no? Entonces, el patrón tiene ahora esa obligación, esa necesidad de explicarle el porqué de esas situaciones, ¿no? Y en muchas de ellas las vamos a encontrar. ¿Por qué razón? Pues el tema de las incapacidades, por los riesgos de trabajo y por la enfermedad en general, por el tema de la incapacidad, ¿no? De maternidad. Y decíamos, pues sí, no, pues no está percibiendo ingresos por nómina, pues no me va a empatar, pero pues sí tiene que estar acá porque tiene que seguir cotizando. Entonces, eso es lo que tiene que llegar a plantear el patrón, y bajo ese escenario se tienen que entregar todos los mecanismos y todos los papeles de trabajo con los cuales se determinó ese monto de utilidad con la cual sería la base para poder repartir a los trabajadores. Y el día de hoy, insisto, los trabajadores que forman las comisiones aquí en la entidad tienen más capacidad y tienen más experiencia, que en muchas ocasiones le ayudan al mismo patrón, al mismo dueño de la empresa a decir, a ver, de una vez mejor aprovechamos para dar un punto de partida dentro de las participaciones o los trabajos que estamos haciendo con los esquemas de auditorías externas. ¿Por qué? Porque ahora sí ya traemos algunos beneficios de algo que está viendo alguien que también le interesa a nosotros como empresa, pues que es el trabajador, ¿no? Decíamos, ¿quiénes son de los principales clientes importantes de la información de una empresa? Pues el trabajador. Claro. ¿Dónde trabajo? ¿Cuánto genero? ¿Tengo la oportunidad de tener garantizado mi sueldo semana a semana, quincena a quincena? ¿De que estén pagando mi seguro social? ¿De que si tengo un crédito lo estén aportando y reportando de manera efectiva? Porque también eso forma parte, ¿no? De una interacción y de una oportunidad sana de que el trabajador quiera buscar una plaza en alguna fuente de trabajo. Entonces vemos que la evolución se ha dado mucho, muy, muy importante, y que el día de hoy encontramos que también los patrones cada vez ponen menos trabas para suministrar esa información. Pues a final de cuentas, ¿cuál es mi papel de trabajo? Pues mi declaración anual. ¿Y cómo armar la declaración anual? Pues ahora sí, hasta le digo a la declaración anual, pásame el archivo de Excel después de que lo mandamos y demás, para que puedan tener el detalle de renglón por renglón en cuáles están y cuáles de esos de renglón por renglón sí formaron parte y cuáles no formaron parte, porque igual
vienen las pérdidas que son de los gastos no deducibles, pues esos en realidad pues se excluyen, ¿no? Y al momento de que excluirse, ¿qué sucede? Pues aumentas tu base, y en la base no es pago de impuesto y también beneficio al trabajador. Entonces vemos que hay oportunidades que se han ido generando, y de manera muy gustosa encontramos en nuestra entidad que los participantes en esta situación cada vez son más expertos. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento más con ustedes platicando acerca de la participación de los trabajadores en las utilidades para este ejercicio 2024. Los esperamos de regreso en un momento. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por estar con nosotros de regreso aquí en su programa Economía de Opción, un tema muy interesante y de oportunidad para este mes de mayo. Bien nos dice nuestro invitado, mes de mayo y junio para hacer la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, pues estamos apenas en momento idóneo. Queremos agradecer a las personas que nos hacen favor de seguirnos en estos momentos a través de los mensajes que nos mandan aquí en redes sociales. Tenemos a Cindy AG, no sabemos cómo se pide. Muchísimas gracias, Cindy. Pronto estará por aquí de regreso nuestra compañera por cuestiones de trabajo. Ha estado un poco ausente. A nuestro amigo Juan Carlos García Solís, muchísimas gracias, amigo. Un gran saludo y como siempre mi admiración y respeto en esa oportunidad que tienes y que siempre generas de la mejor manera al ser catedrático en grandes universidades en nuestro estado, y que el día de hoy te reconocen ese beneficio y ese desarrollo tan puntual en este noble gesto de ser docente en las universidades. Muchísimas felicidades, Juan. Tenemos a nuestro amigo Alejandro Lizárraga, amigo, muchísimas gracias. A mi papá, que hoy nos hace favor de acompañarnos, muchísimas gracias, papá, por estar por aquí con nosotros en el programa. A nuestro amigo Armando Pérez, muchísimas gracias, amigo. Y sí, está muy contento mi amigo, ya lo dijo, está pleno con ese resultado. También tenemos a nuestra amiga Carla Ruiz, muchísimas gracias, Carlita. José Martínez, a Alejandro Jaramillo, que como cada semana nos hace favor de acompañarnos en nuestros programas. También tenemos precisamente a mi hermana Carla, muchísimas gracias, Carla. Arturo del Corral, muchísimas gracias, amigo. Manuel Ríos, un fuerte abrazo, amigo. Y también a nuestro compañero Sergio Ledesma, que el día de hoy también por cuestiones de actividad laboral y cuestiones de trabajo no le fue oportuno estar por aquí. Y también reconocerte, amigo, que el día de hoy, a partir de este momento, empiezas a formar parte de una encomienda muy importante y muy interesante en favor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi reconocimiento, amigo, y bien merecido esa encomienda que estás recibiendo a partir de este día. Te felicito. Eres un gran ejemplo para muchos de nosotros que nos integramos y que fuimos parte de la planta docente de esta universidad y que somos egresados, y por nosotros sí corre la sangre de 100% UAC. Muchísimas gracias, amigo, te felicito. Bueno, Omar, vamos a continuar. Tenemos por aquí una serie de planteamientos. Ya vimos cuáles son los documentos idóneos que tienen que tener a la mano las comisiones para hacer este planteamiento. Y ya platicamos también quiénes tienen derecho al pago del PTU, pero también hay algo que es muy recurrente y que también se pregunta, oye, ¿qué pasa? Y hace ratito lo mencionabas, pero de entrar un poquito más a detalle, ¿qué pasa si alguien de esos trabajadores del año pasado que tenía beneficio del PTU no lo cobra? Se le va el plazo y no lo cobra. Ya se pierde, se lo regresamos al patrón, se lo queda al patrón. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto que va a pasar con ese recurso que no pudo haber sido entregado en su momento al trabajador quien tenía este derecho? Ok, estimado. Pues bueno, ese recurso se pierde posteriormente después de un año. Se pierde por ahí el derecho de cobrarlo. En teoría, ya si eres buen patrón, pues bueno, se lo andas dando por ahí, lo andamos sufriendo, ¿no? Ahí de cómo meterlo directamente en la disminución, ¿no? Sobre todo en materia del timbrado, ¿no? Sí. Si estamos timbrando ya después después del mes de mayo, si somos persona moral, o después del mes de junio, si somos persona física, pues hay un tema, ¿no? Si en su momento queremos estarlo disminuyendo de los pagos provisionales, como en materia de PTU, para aspectos de impuestos sobre la renta, pues de repente pues no nos va a dejar, ¿no? O no se deja de repente. Y por ahí inclusive hay un renglón que se ha habilitado por parte de la declaración anual, donde está todas esas PTU que en su momento, hasta aparece ahí, no se timbraron, que en su momento son las que no se cobraron, porque no se timbraron. Sí. Y pues bueno, ahí se permite, y en su momento se van a estar acumulando para el siguiente año, estarse repartiendo directamente para los trabajadores.
Entonces quiere decir que si, por ejemplo, del año pasado eran 100 trabajadores y hubo 2 que no lo cobraron porque no fue posible localizarlos. Entonces, ese dinero que le tocaba a ellos 2 se regresa o se queda en una cuenta precisamente del patrón, y cuando venga el siguiente reparto del siguiente año, eso se va a adicionar a ese mismo monto para reparto. Se tendría que estar adicionando. Perfecto. Entonces, para que el trabajador también tenga en consideración de que es que ya no lo cobraron y ya se perdió. No, te lo van a pasar a ti precisamente para que en el siguiente año, porque el objeto de dónde se creó era precisamente de una utilidad. Y él no quiso ejercer su derecho o no se pudo ejercer su derecho para que lo pudiera cobrar. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues la colectividad de los trabajadores. Exacto. Diferente al remanente. Exacto. ¿No? Al remanente que en su momento no, a lo mejor ya no, mencionaban por ahí, ya no alcanzamos ni el 10% a repartir con esta restricción de los 3 meses, ¿no? Sí. Decían por ahí, regresamos a los años anteriores, ¿no? Que se repartió el 8% porque los 3 meses topados ya no llegamos al 10% de las utilidades que a lo mejor en su momento se menciona por ahí el artículo 123 o el 117 de la Ley del Trabajo. Ese en teoría no, que es lo que mencionábamos en un principio, ¿no? Ese no se acumula, en teoría tendríamos que estarlo reinvirtiendo, ¿no? Que es lo que en su momento se estaría mencionando, ¿no? Claro. Oye, Omar, y otro cuestionamiento. Puede ser un punto aquí adicional. Sí. De repente nos tocamos con empresas que nunca tocaban el tema del outsourcing y de repente nos mencionan, oye, espérate, pero es que yo tengo muy buenos trabajadores que han chambeado y que han aportado mucho conocimiento, que han aportado mucha tecnología y que yo los tengo acostumbrados a que tengan esas utilidades porque realmente se las merecen. Uh-huh. A mí no me lo restringas con 3 meses. Eso. ¿No? Entonces, una disculpa, 3 meses y lo demás yo los meto como bono, como los quieran llamar, pero yo les doy porque se lo merecen. Yo absorbo directamente lo que tengan que pagar de IMSS, ellos absorben directamente lo que tengan que grabar en el aspecto de impuestos sobre la renta, porque realmente se lo merecen. Ese es otro caso. Y fíjate que eso también sigue siendo vigente aquí en la entidad, porque inclusive varios de los contratos colectivos de las empresas grandes sí buscaron ese amparo, ¿no? O ese resguardo de decir, pues sí está pues la limitación por parte de la autoridad, pero pues nosotros por tradición y por historia lo hemos ganado y llegaron a ese acuerdo con el patrón. Yo te lo voy a dar, pero como tú bien dices, no entra en el esquema del PTU, viene como un esquema adicional en beneficio a ti como trabajador. Te haces cargo de lo que te toque pagar, claro. Yo me hago cargo de lo que me toque pagar. Ok, entonces bajo esa idea, también el trabajador tiene que tener conciencia y decir, pues mi PTU fue de tanto, uh-huh. Pero me nivelaron con este beneficio que traíamos. ¿Por qué? Porque nuestro contrato así estaba marcado y siempre se marcó de esa forma. Entonces también es una muy buena voluntad y una muy buena manifestación por parte de los patrones en nuestra entidad, ¿no? Porque, pues, ¿quién te va a regalar el dinero? No, y aparte recuérdate que es un mes, ¿no? Claro. Y hasta 25 más, también. Digo. Sí. Digo, hablando ya de utilidades fuertes, sí. Pues digo, también... Sí, claro. Entonces, son planteamientos que también se tienen que tomar en cuenta y que el trabajador debe de enterarse, ¿no? De asimilar esa situación que en ocasiones si viene o el patrón se ve muy buen amigo y te dice, te voy a dar más. Obviamente, como tú dices, con una limitación, pero se entiende y se respalda el concepto y de la idea de que el trabajador fue parte de esa generación de esa utilidad. Entonces, yo creo que es la forma idónea en la cual pues gana el trabajador, pero el patrón sigue teniendo trabajadores leales, ¿no? Trabajadores claro. de muy difícil voy a buscar irme de aquí porque traigo unos conceptos de prestaciones que difícilmente voy a encontrar en el mercado el día de hoy afuera. Claro, siempre y cuando esa sea la razón, exacto. No un beneficio de otro tipo, ¿no? O sea, aclarando. Sí, nada más. Sí, no, te van a llegar con el patrón. Que él dijo que ahí hay una ventajota, que no. Nada más son cuestiones del aspecto de como que si así ya venía manejándolo y que si realmente hay un porqué del beneficio que se le quiere dar, pues bueno, sí. Simplemente se puede. Así es. Muy bien. A ver, Omar, ahora un planteamiento. Resulta que el patrón realizó su declaración anual, hicieron el cónclave para poder hacer el pago de los impuestos del PTU, ya lo entregaron. Resulta que después de X tiempo, la autoridad le hace una revisión y se tiene que modificar su resultado.
¿qué va a pasar con esa variación? Obviamente que fuera mayor, porque obviamente la autoridad no te va a decir, no, corrígete porque me pagaste de más, ¿no? Te va a decir, corrígete porque me pagaste de menos, y entonces se incrementa la base y la utilidad. ¿Qué sucede en beneficio del trabajador para esos temas? Ok, por ese remanente adicional, pues bueno, se tendría nuevamente una repartición tomando el mismo esquema que acabamos de mencionar, 50% y 50%, y se tendrá 60 días para estar repartiendo ese importe adicional por parte del patrón hacia los trabajadores posteriormente. Siempre y cuando pues, no haya también un recurso Claro. En contra del patrón, ¿no? Para en todo caso la autoridad. La autoridad. Sí, que vaya a impugnar esa resolución, exacto. Y que bajo ese criterio, pues mientras que no esté dictada la última palabra de parte de la autoridad, pues entonces hay necesidad pues de reconvenir, de volver a generar números y de pagar lo que no se haya cubierto. Ahí no opera la situación de que actualizaciones y recargos, ¿no? Porque si no también va a decir el trabajador, no, pues ¿cómo si pagas impuestos con actualización y recargo? Y mi PT1, no. La actualización y el recargo es para un beneficio que tiene la autoridad precisamente porque, pues por el tema de inflación que tenemos en nuestro país, ¿no? Nosotros como ciudadanos o como trabajadores tenemos que recurrir a una actividad o una forma diferente para poder actualizar esos montos, ¿no? Entonces, también hay que tener bien también claro que los beneficios o las mecánicas que se realizan para la actualización de los impuestos, para la determinación de una sanción y demás, pues no son benéficas o no se equiparan en darle un beneficio igual a un trabajador o a un ciudadano. Entonces también esa sería la más conveniente de las opiniones. Ahora, amigo, dentro de las oportunidades que tú tienes, que has tenido de poder realizar estos esquemas de la determinación del PTU, ¿cuáles han sido o cuáles son los puntos críticos que más recurrencia te presentan? O sea, errores, manifestaciones fuera de tiempo. Tú nos has platicado ahorita el tema de los timbrados de la nómina fuera de los tiempos. Oye, ¿por qué no lo hiciste? Pues porque no se aparecía. Tampoco estoy obligado a lo imposible, ¿no? Entonces, pues sí, yo sé qué va a pasar, pero si no pasa. Claro, claro. Sí, ese tipo de situaciones, ¿no? También referente sobre todo a las incapacidades que en su momento no se tomaban en consideración y algunos pues bueno, no descuentan también las incapacidades por enfermedad. Sí. Algunos dicen pues no, ¿para qué? Y algunos dicen no, pues sí, descuéntaselas, no, pues va en contra de mí. Sí. Pero pues también ya tienes 52 semanas, ¿no? Pues todo el año no le va a tocar nada. Sí. Entonces son ciertas circunstancias, ¿no? Que llegan a pegar. ¿Qué más pudiera ser? El salario también es todo un tema, ¿no? Híjole, pues ¿cuál tomamos? ¿El que está de alta en el IMSS o el que está de alta en la nómina? Cuando no debería de haber ese tipo de cuestiones, claro. ¿No? Sí, sí. y hay que contestar, ¿no? Pues tiene que ser el mismo. Sí. Y eso siguen siendo prácticas, lamentablemente, que se siguen encontrando el día de hoy. Es que es el del seguro, pues el del seguro es el único que debe de existir. No debe de haber otro. Porque si no, pues ahí vienen las discrepancias y al ratito, ahora tenemos una entidad fiscalizadora en la entidad a través del impuesto estatal de nóminas, que es muy eficiente también. ¿Por qué? Porque ellos como están pretendiendo hacer la determinación del impuesto estatal de nómina, pues con lo que me diga el seguro. Oye, pero si tú timbraste con un sueldo diferente, pues por eso siempre pagas menos. Claro. Y entonces, ¿qué te invita la autoridad? No cuadran tus números que estás timbrando con lo que trae el Seguro Social. Abusado, corrígete. ¿Por qué? Porque entonces ahora una entidad estatal te va a poner una sanción y te va a hacer que pagues eso y no nada más va a quedar ahí, pues le va a correr el informe a quién, pues al fisco, al SAT. Y entonces viene el tema más complicado, más costoso. Como tú bien dices, ya no es momento de estar jugando esas viejas prácticas que desafortunadamente sí las encontramos en donde es que a mí me decía el administrador, el contador, el encargado, para que te dé la nómina que cada mes o cada quincena se pague así, muévele aquí y muévele aquí. No, pues ese muévele aquí, ya descompusiste todo lo demás. La contabilidad como tal tiene un escenario y una forma de vincularse
para que precisamente todas nuestras autoridades tributarias, hablando de seguridad social, hablando del SAT, hablando de las estatales, tengan la misma información y con ese criterio no existan las discrepancias, que todos trabajemos bajo el mismo. Pero pues llega el del estatal y dice, pues es que no me da, y no me da. Y entonces, pues a ver, ven y dime cómo lo hiciste para terminarlo, ¿no? En realidad es lo que tenga el Seguro Social, es lo que deben de tener todos. Claro. Y aguas con el ITSE, porque al momento de dar de alta a un trabajador tenemos por ahí los famosos contratos a prueba de capacitación inicial y se me fue otro nombre. Y pues bueno, la prueba, como sabemos, es de un mes, ¿no? Y luego si le damos eventual o permanente, si ya demos permanente, entonces sí tiene derecho a PTU, aunque nada más estuvo un mes. Sí. Pues dice que son 60 días, pero ya le diste permanente. Sí. Entonces, todo un tema, ¿no? Entonces, la capacitación inicial, pues es de 3 meses, ¿no? Entonces ya tiene derecho, ¿no? Sí. Entonces, aguas con ese ITSE también, cómo lo das de alta. Luego vemos cuestiones de indemnizaciones. PTU, dije, ¿cómo que ya le pagaste la PTU? Espérate, si apenas estamos en septiembre. Sí. Y ya es un tema, pues que realmente, pues no era PTU, pues ya lo tenemos que poner como un bono, porque realmente, pues ¿por qué le pagas PTU? Pues es que ya, pues vaya, ¿para qué no regrese? Ya no lo quiero ver. No, pues no. No. Pues no, te tiene que regresar hasta que, pues que se genera la PTU, capaz que ni da PTU, ¿no? Entonces, van ese tipo de cuestiones, ¿no? En las indemnizaciones, pues no se puede ir todavía a la PTU, ¿no? Sí. Digo, pero a ese tipo de cuestiones, pues vamos a encontrar, ¿no? No, y fíjate que puntos claves que nos has participado el día de hoy, estimado Omar, en principio te dices, no te aventures a hacer pago anticipado de PTU. Es que ya no lo quiero volver a ver. El PTU se genera hasta que se cierra la declaración anual. No hay de otra. Puedes ir teniendo tus estimaciones de cómo vas a llegar, ¿no? Pero no es una realidad. ¿Eso a quién le merma? Pues a los trabajadores. En segundo, oye, para poder hacer la cuantificación de los días, tú decías hace ratito, no, pues es que era por incapacidad, pero una enfermedad general. Y el trabajador dice, no, pues descuéntaselo. Pues ¿por qué descuéntaselo? Pues porque le beneficia a la masa de los trabajadores. Claro. Y si el patrón dice, no, pero es que yo no se lo quiero descontar, entonces puede entrar en ese choque la comisión revisora, decir, pues entonces tu patrón págale esos días. Exacto. No, cálmate, luego tienen en CETES, ¿no? Pues para que dé más inversión. No, pues que el CETES se vence hasta junio. Espérate, se tiene que pagar el 29 de mayo, ¿no? Sí. Y ya en todo caso, pues bueno, el timbrado sale hasta junio, ¿no? Sí. Y es todo un tema, porque ahora pues ya estamos fuera de tiempo, entonces ya hay un tema con el INS, porque realmente ya no te lo va a considerar como PTU, y aguas con este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí sobre todo donde le va a afectar pues es al trabajador, ¿no? Porque le va a decir, pues ya te formó parte de un concepto diferente, y bajo ese concepto diferente, pues paga. Y el trabajador dice, pues ¿cómo? ¿No me toca a mí? Yo pago lo mío, pero pues eso es lo tuyo. Y también es un tema de que puede generar algún conflicto al interior de las empresas, ¿no? Entonces sí es sumamente interesante. Podemos decir, es que es muy fácil, sácale los días que trabajaron, lo cuánto ganaron y sobre eso repártelo. Pues sí, pero desde esa forma, hablemos de una plantilla laboral de 100 trabajadores. ¿Qué tal que traemos 3,000, 7,000? Pues no creo que muchos vayan a decir, sí, yo no tengo problema que me descuenten mi día. Nos van a decir, no, al contrario, descuéntaselos. ¿Por qué? Porque nos toca pesos más a los otros, ¿no? Sí, claro. Entonces son condiciones que también hay que ser muy aparte de técnicos en el conocimiento de esta información, hay que ser también muy subjetivos y objetivos en lo que se va a generar. ¿Subjetivo por qué? Porque, bueno, esto sí era un tema de enfermedad. Pues se cayó el fin de semana y no andaba jugando el fútbol, pero era una cuestión diferente. El patrón se lo quiso reconocer. Les genera inconveniente de trabajadores, son 5 días. Pues ¿cuántos pesos son? No, pues tantos. Bueno, no. Pero es un acuerdo, un convenio que tiene que llevar a cabo esa comisión con el patrón para que precisamente el patrón no se vea el día de mañana en la necesidad de ir a hacer alguna aclaración a la junta porque el trabajador dijo, es que a mí me descontaron 10 más o no me dieron la base que debía de ser en razón de que se favoreció a tal y tal. Entonces también es oportuno, ¿no? El tener en contexto esa situación. Muy bien, Omar. Bueno, ya casi estamos llegando al final de este programa. ¿Alguna consideración, algún mensaje, recomendación a todo nuestro auditorio que nos hace el favor de seguirnos?
¿qué deberían de tomar en consideración? ¿Qué sí o sí tienen que tomar en cuenta para hacer esta determinación en este mes? No, pues bueno, básicamente como mencionábamos en un principio, pues bueno, tener ordenados bien sus papeles, tener identificado toda su plantilla, tanto la que ya no está como la que está, tener identificada, pues bueno, toda lo que son las incidencias de los días trabajados, tener identificada, pues bueno, todo el salario que en su momento también hubo, porque también tenemos tipos de salarios, el variable, que en su momento se tiene que sacar un promedio, el semifijo variable, que en su momento tenemos que por ahí tener una parte juega fija y otra parte juega normal. Entonces, bueno, diferentes tipos de salarios que ya no alcanzamos a ver, pero bueno, también juegan diferente para aspectos del cálculo de la PTU. Y pues bueno, en su momento conformar adecuadamente esta comisión mixta con personas involucradas y responsables, porque bueno, es un dinero que le llega directamente a todos los trabajadores. Y pues bueno, básicamente también tomar en consideración todas las gestiones de todas las autoridades y pues bueno, ser responsables en esta chamba de suma delicada y pues una responsabilidad para todos los interesados. Y no me resta más que agradecerte, Mau, por esta invitación. No, al contrario, amigo, nosotros siempre agradecidos porque nos hagas el favor de acompañarnos siempre de manera interesante y oportuna todas tus participaciones. Y bueno, amigo, ¿dónde te pueden encontrar? Sabemos que por ahí existe Hablemos de Pensiones. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque no nada más es el tema de desarrollar temas de seguridad social, también tienes temas de tema de pensión y de retiro, ¿no? Perfecto, estamos ubicados en... siempre se me va la calle, pero no. Colonia de las Plazas, número 21. Ahorita les digo la calle, si me acuerdo. Teléfono 44 27 90 79 95. Estamos para lo que se les ofrezca. Muy bien, amigo. Pues de verdad, muchísimas gracias porque nos haces el favor una vez más de estar por aquí con nosotros y acompañarnos y venirnos a compartir información oportuna en favor de nuestro auditorio, y queremos agradecer de verdad a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos en esta sesión. Los esperamos la próxima semana en un programa más de Economía de Opción. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.